¿Qué tal? El día de hoy aprenderemos a emplear uso de los filtros dentro de Microsoft Excel. Antes de iniciar, es clave conocer cuál es la definición y función de estos valiosos elementos. Bien, los filtros son herramientas de Excel que nos permiten realizar búsquedas de subconjuntos de datos que cumplen con diversos criterios o especificaciones dentro de un rango de datos o de una tabla. A grandes rasgos, un filtro se emplea cuando deseamos visualizar solo aquellos datos que contienen ciertos parámetros de información. Y eso a su vez permite optimizar los procesos de consulta en cuanto a análisis de información se refiere. Ahora bien, para fines prácticos tenemos un rango de datos que presentamos en pantalla, en donde a través de este conoceremos y emplearemos de diversas maneras el uso de los filtros. Bien, de manera sagaz explicamos lo que concierne este rango de datos, el cual es una base de datos que asimila la presencia de productos en un supermercado o en una tienda departamental, en donde este se compone de los siguientes campos. El campo ID consiste en una clave única para cada producto. El campo producto describe el nombre del producto en existencia. El campo proveedor describe a aquella empresa, fabricante o quien provee estos productos. Consecuentemente tenemos el número de modelo para cada producto, el departamento al cual pertenece, el origen de esos productos, si son nacionales o importados, en donde para este escenario consideramos todos los productos que tengan origen de México como nacionales, y aquellos que no lo tengan serán considerados meramente importados. Consecuentemente tenemos el país de origen, la cantidad disponible en inventario, el personal colaborador responsable, en este caso quien se encarga de, bien sea un específico departamento o una gama de productos, el ID del colaborador, o bien puede interpretarse como la matrícula del colaborador responsable, el precio unitario, el cual está considerado en moneda de pesos mexicanos. Y bien, comprendido de manera sagaz el contexto, ahora es momento de poner en práctica los filtros. Bien, ¿cómo se generan los filtros en Excel? Existen diversas maneras. El día de hoy aprenderemos dos. Cabe destacar que los filtros sí o sí deben de establecerse dentro de los rótulos de nuestro rango o tabla de datos, es decir, dentro de esos parámetros de texto. No es recomendable hacerlo en los datos, dado que puede mermar los procesos de consulta, debido a que ya se encuentran los filtros dentro de lo que deseamos buscar. Siempre es ideal, recomendable y debe de hacerse de esta manera, que los filtros se establezcan dentro de los rótulos de nuestro entorno a analizar. Ahora bien, ¿cómo generamos un filtro? Bien. Lo primero que debemos de hacer es seleccionar, en este caso, el rango de rótulos sobre los cuales deseamos aplicar los filtros. Una vez que los tenemos, existen dos maneras. La primera manera es dirigirnos al menú Datos, ubicado en la parte superior de la interfaz, y en el entorno Ordenar y Filtrar, bastará con cliquear el entorno Filtro, que bien podemos apreciar que nos muestra un atajo de generación, que de igual manera lo vamos a ver, pero primeramente apreciamos la manera de hacerlo con los clics. Como bien nos lo dice la leyenda, al hacer clic activa el filtrado de las celdas seleccionadas. Hacemos un clic y ya tenemos filtros. Esta es una manera. La otra manera es seleccionando el rango deseado establecer los filtros. Ahora emplearemos uso del comando que apreciábamos previamente, que es control mayúscula L. Las tres teclas al mismo tiempo y en automático ya tenemos la generación de nuestros filtros. Dos maneras muy versátiles, ya será cuestión personal definir cuál es más práctica para nuestro ámbito de desarrollar. Ahora bien, ya tenemos filtros. ¿Cómo usar los filtros? Bien, los filtros meramente bastará con hacer clic en este icono desplegable, que es una flecha, para poder visualizar todos los elementos que existan dentro de un determinado campo y así facilitar
la búsqueda de parámetros específicos. Esta es una manera. También existe otra con las teclas, sin necesidad de hacer un clic. Y esta se realiza de la siguiente manera. De manera simultánea, oprimiremos la tecla Alt y la flecha hacia abajo. Y en automático podemos tener un control que puede realizarse con el uso del teclado, sin necesidad del mouse. Otra manera versátil de hacer uso de estos filtros. Ahora bien, ¿para qué nos sirven estos filtros? Como bien se mencionó a inicios de esta representación, estos nos permiten sintetizar o localizar datos, información que contenga ciertos parámetros específicos. Es decir, yo aquí visualizo que tengo dos orígenes, nacional e importación, para este caso. Si yo quisiera nada más visualizar los productos que sean de origen nacional, bastará con filtrar aquellos que sean de mi requerimiento o descartar los que sean de importación. Cuando manejemos los filtros con teclado, podemos seleccionar o deseleccionar con espacio. Y bastará con hacer un Enter para establecer el filtrado. Ya con esto yo he visualizado aquellos que son meramente de origen nacional. Y con esto yo puedo ir a mi celda adyacente y comprobar que mi información es concreta, que ese es otro de los objetivos de los filtros. Constatar o validar que la información sea concerniente, o también detectar anomalías, ¿por qué no? En este caso yo quiero comprobar que todo lo que sea nacional tenga como origen el país de México. Puedo apreciar que es correcto. Ahora lo vamos a hacer inverso, y aquí aprenderemos a borrar los filtros, que hay de dos maneras también. La primera es yendo al menú Datos y darle clic en Borrar, y con eso se borran todos los filtros. En este caso particular, como nada más hicimos un filtro, podemos dirigirnos a esta pantallita y darle espacio al elemento denominado borrar filtro de origen, dado que nada más empleamos un filtro. Y ahora conoceremos los productos que son importados y comprobaremos que no haya algún inconveniente dentro de estos datos. Vamos a filtrar los que son de importación. Y siguiendo la lógica, en país de origen deberán de estar todos los países ajenos a México. O bien todos los países disponibles para este entorno, pero no debe de estar México. Podemos apreciar que nuestro análisis es correcto y por ende podemos al momento confiar en la información. Es clave confiar en la información y para ello se necesita tener parámetros certeros y que nos brinden la confianza de poder analizar correctamente y no invertir tiempo en corregir. Ahora bien, podemos apreciar de diversa manera todos los campos de nuestra base. Podemos ver los proveedores, los productos, los IDs, y eso nos permitirá, como bien se menciona, localizar información con ciertos parámetros específicos, ¿no? Ahora bien, como una de las mejores maneras de aprender es la práctica, vamos a hacer unos cuantos ejercicios que nos permitirán mejorar aún más nuestra habilidad para los filtros. En la parte superior tenemos una gama de ejercicios que nos permitirán meramente constatar lo que ya hemos aprendido. El primer ejercicio nos solicita una especificación y se compone de 3 columnas: el número de ejercicio, el parámetro solicitado y el precio. Asimilemos que esto es un caso real, en donde alguien nos consulta el precio de un monitor plano LED de 22 pulgadas de la empresa MS de origen nacional. ¿Cómo nosotros podemos determinar el precio sin necesidad de estar localizando manualmente celda por celda dicho precio? Aquí es clave el uso de los filtros, pero también es importante el saber cómo filtrar, es decir, el saber cómo analizar correctamente para obtener resultados de manera eficiente. ¿Por qué digo esto? Porque bien sería fácil solo filtrar aquí el nombre del producto, pero vean la cantidad de productos que hay. Y sí, podríamos escribirlo y obtenerlo, pero bien podemos depurar de una manera más eficiente. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues analizando nuestro requerimiento. Apreciamos el requerimiento de este producto y podemos notar que nos solicita que sea de origen nacional.
y nosotros en el campo origen solo disponemos de dos parámetros, nacional e importación. Por ende, por ahí podemos empezar para agilizar nuestra depuración. Vamos a filtrar todos los productos que sean de origen nacional. Seguidamente nos solicita que sea de la empresa MS. Vamos a depurar por empresa. Aquí podemos escribir empresa MS. Y por último nos pide que sea un monitor plano LED de 22 pulgadas. Aquí lo tenemos. Monitor plano LED de 22 pulgadas. Y nos solicita el precio. Nos dirigimos al precio y apreciamos que este parámetro se encuentra en la celda K7. Entonces únicamente lo referenciamos. K7. Este monitor tiene un precio unitario de 2.280 pesos. Y con esto ya hemos obtenido su precio, omitiendo un proceso de búsqueda manual que en la mayoría de los escenarios conlleva mayor uso de tiempo. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a borrar los filtros para generar práctica. Y ahora buscaremos el siguiente parámetro. Precio de un monitor curvo LED de 32 pulgadas de la empresa TW proveniente de Taiwán. Ojo, aquí ya no nos solicita la especificación como en el ejercicio previo. Ahora únicamente nos menciona el país. Sabemos que es importación, pero aquí nos está dando una clave para nosotros depurar de manera sagaz nuestra búsqueda. Vamos a hacerlo de esta manera. Nos pide que sea de Taiwán. Vamos a filtrar en país de origen únicamente aquellos que sean de Taiwán. Y solamente tenemos 3 resultados. La empresa TW ya lo cumple y nos solicita un monitor curvo LED de 32 pulgadas, que es este entorno. Aquí ya lo localizamos. Si queremos ser más específicos, podemos filtrar nada más el dato para prevenir errores o cuestiones de captura. Encontramos el parámetro, tiene el ID 1014 y notamos que su precio se encuentra en la celda K16. Y con esto determinamos que el precio de este monitor es de 4.100 pesos. Depurando de manera sagaz y filtrando únicamente 2 campos, que fue el país de origen y el producto. Ahora bien, vámonos al siguiente ejercicio. Ahora ya incrementamos un campo. La especificación nos dice precio y país de origen de una Smart TV de 70 pulgadas, definición 4K de la empresa SA. Bueno, nos solicita mayores campos, pero no es nada que nosotros no sepamos. Ya conocemos el cómo filtrar y solo es cuestión de analizar para depurar nuestro proceso de filtrado y optimizar la obtención de datos. Podemos iniciar con el parámetro de la empresa para depurar de manera sagaz. Empresa SA. Y en este caso la tenemos de este lado. Y nos solicita una Smart TV de 70 pulgadas. Ya la vimos, pero vamos a ser más específicos. 70 pulgadas 4K de la empresa SA. Y nos solicita su precio y su país de origen. Entonces nosotros decimos que el precio se va a situar en la celda K34, que es de 20.300 pesos, y el país de origen de esta televisión o de esta Smart TV se encuentra en la celda G34, que es correspondiente a Corea del Sur. Y comprobamos los parámetros. Borramos los filtros y nos pasamos al siguiente ejercicio, que nos solicita precio y modelo de una Smart TV de 65 pulgadas definición 4K de la empresa HS. Ahora ya no solicita el país de origen, sino el modelo. De manera similar, filtramos primero la empresa. Nos solicita que sea de 65 pulgadas. Producto, podemos depurar de manera sagaz de este lado. Y ya tenemos el dato, que nos solicita precio y modelo. El precio se sitúa en la celda K24, que es concerniente a 10.500 pesos. Y el modelo o número de modelo se sitúa en la celda D24, que este se define como SM-HS-65P. Y por último, vámonos al ejercicio final, el cual nos solicita precio e ID de colaborador responsable de alimento para gato de 15 kilogramos.
Nos sigue solicitando el precio, solamente que aquí ya nos solicita el ID o la matrícula del colaborador responsable de este producto. Podemos empezar por el producto. Nos da un parámetro clave que nos va a permitir depurarlo, que son 15 kilos. Escribimos 15 y ya tenemos el producto. Vemos que se alimentó para gato de 15 kilos, la empresa es NP, tiene su número de modelo, el departamento es de mascotas, es nacional. La responsable recibe el nombre de Matilde Porras y aquí está el dato que estamos buscando, su ID de colaborador. Y el precio, por supuesto, que también nos lo solicita. Entonces, el precio, después de nuestro filtrado, determinamos que se ubica en la celda K58 y el ID de colaborador se sitúa en la celda J58. Y con esto ya hemos logrado la búsqueda, consulta, el nombre que queramos utilizar, de estos parámetros sin necesidad de hacer consultas manuales, de estar buscando celda por celda para encontrar estos parámetros. No, realmente ese es el objetivo de los filtros. Optimizar la consulta de información en base a parámetros establecidos. Con esos parámetros pudimos localizar de manera sagaz los parámetros solicitados, que en su mayoría son el precio y algunos datos específicos para cada producto, y eso se realizó de manera sagaz con empleo de los filtros. Y bien, con esto hemos conocido la teoría, hemos empleado uso práctico de estas herramientas que son claves para el análisis de datos y hemos, a su vez, realizado 5 ejercicios que nos permitirán, sin dudarlo, el mejorar nuestra habilidad con estos elementos. Al momento de esta mención, damos por concluida la inducción del día de hoy, esperando la misma haya sido de tu agrado, y nos estamos viendo pronto con mayor contenido de similar índole dentro del canal. Muchas gracias y hasta luego.